Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Vamos, dilo, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, oh, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Al único digno, al único digno, al Cordero inmolado, que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad, porque no había forma de que el sepulcro lo retuviera, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de
Bienvenidos nuevamente a otra clase más, a otra predicación más, a otro mensaje más. Pero no es un mensaje más, sino que es una palabra muy reveladora, la que quiero compartir, muy profunda. Creo que es entendible para cualquier persona, pero tiene un cierto filo profético por estar analizando un poco, reflexionando y escuchar palabras de hombres de Dios de este tiempo, por ejemplo, principalmente de mi padre espiritual, el Dr. Ben Kleinans, para poder analizar el tiempo que vivimos y también esto que nos ayude a tener en cuenta ciertas doctrinas o ciertos pilares teológicos que no debemos descartar y ver ahora cómo le podemos traer más frescura, más claridad en el tiempo que estamos viviendo. Si algo que la gente quiere es una palabra presente, si algo de lo cual la gente tiene hambre y sed en este tiempo, no es que los hagan sentir bien, lo que realmente va a traer saciedad a esa hambre, a esa sed del corazón, del espíritu del hombre, es realmente traer una palabra que tenga un filo, una relevancia, un calibre, esté con la temperatura de los tiempos que estamos viviendo. Este mensaje o esta clase, como le quieran llamar, tiene el título de Gobernando en medio de tus enemigos. Si hay algo de lo cual se trata lo apostólico, es de gobierno. No hay verdadero movimiento, reforma, como le quiera llamar, apostólica, sin el concepto y sin el peso de lo que significa el gobierno. El gobierno fue malentendido. Próximamente también hablaremos de lo que es el reino de Dios, o definiremos mejor lo que es el reino de Dios. Pero cuando hablamos de gobierno, no estamos necesariamente hablando de alguien que ocupa un lugar siendo un cristiano diputado o un evangélico intendente. Cuando hablamos de gobierno, lo que en realidad estamos hablando es de un poder, de una cobertura, de un manto específico que Dios soltó y que Dios predestinó como su intención fundamental, básica, no básico por ser elemental o menor, sino básico en sentido de fundamento, de estructura por medio de la cual edificar su reino sobre la tierra. Así empieza el libro de Génesis, así empieza la Biblia y así termina. La Biblia empieza con gobierno y termina con gobierno. La Biblia se trata de gobierno. Llevado al plano secular o al plano del mundo en lo que estamos viviendo, yo otro día le decía a un pastor conocido, todo se trata de poder. ¿Por qué los grandes renombres de la historia, a veces con buenas intenciones o con malas? No estamos hablando acá de motivación ni intención del corazón, eso es un tema aparte, una predicación aparte. Lo que yo digo es lo que se mueve, lo que mueve a las naciones, lo que mueve al mundo, siempre se trata de poder. Ni siquiera se trata de dinero, aunque también es importante el dinero. Detrás del dinero siempre hay poder. Y lo que Dios quiere establecer es un gobierno correcto, un gobierno justo. Me encanta que mi padre espiritual dice siempre que ellos en Sudáfrica oran para que estén en el gobierno natural, en el gobierno político, las personas correctas y estén personas justas. Y todo aquello que sea injusticia, corrupción, sea removido de esos extractos de lugares de autoridad. Y la misma debería ser la oración nuestra, aquellos que vivimos en Latinoamérica, en países como Argentina, que es mi caso. Esa debería ser nuestra oración. Orar para que la gente correcta esté en los lugares correctos de gobierno. Insisto, enfatizo siempre a todas las personas que conozco o puedo hablar. A veces hay un mal concepto de reino. Creo que se sabe muy poco del verdadero reino que Dios quiere establecer, por lo menos de esta parte del continente, que es Latinoamérica, Hispanoamérica, y a veces se confunde el concepto de reino. Yo digo, tiene que acontecer un día. Repito, ya vamos a hablar del reino más específicamente, pero tiene que venir el día en el cual las cosas se reviertan. Por mucho tiempo, yo que digo que soy un pequeño Samuel, que viví más dentro de la iglesia que fuera, por mucho tiempo he visto cómo de alguna manera los pastores o los líderes espirituales van a buscar en los políticos respuestas y ayuda, cuando en los tiempos bíblicos todo lo contrario. La gente verdadera de Dios, de un calibre, de un peso profético, apostólico, de un peso ministerial, no van a buscar ayuda en los príncipes de este mundo o en los reyes, sino todo lo contrario. Son los reyes y los príncipes que deben escuchar a los hombres de Dios, como lo era Faraón. ¿Quién más tremendo y poderoso que Faraón? Y tuvo que escuchar a un simple José.
la gracia tan fuerte, el don de José, se cumplió lo que dice en el libro de Proverbios, que el don tan tremendo de José le hizo un camino delante de los reyes. Y ese camino que le hizo José fue el don que él tenía de los sueños, pero no solo el don, sino el filo profético y apostólico que José tenía, por una madurez y un peso de su carácter, le permitió ponerse delante de Faraón, a punto de ser la voz profética de Faraón, que le hizo un camino, no solo para que Faraón sepa qué hacer con su gobierno, sino para que salvara a toda una generación impía y una generación del pueblo de Dios, a punto de también salvar su familia, porque si no hubiera sido por el filo profético de José, ¿cuántas vidas se hubieran muerto de hambre? Tremendo. Vamos a ir a la enseñanza, aunque ya estoy enseñando, vamos a ir profundamente a lo que quiero impartir en el día de hoy, que está en centro de lo que quiero hablar en 2 Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Quiero hablar de cosas que están sucediendo en el tiempo que estamos viviendo. Voy a hablarlo desde el lado positivo. Quiero hablar de esto de gobierno para poder entender, si bien cada uno de ustedes lo saben, creo que no voy a decir cosas demasiado nuevas, pero poder reflexionar por estos minutos, que no son muchos, sobre algo tremendo, que tiene que ver con la protección de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Dios ha garantizado defendernos, cómo Dios ha garantizado ser nuestro refugio, ser nuestra defensa. El otro día hablaba con alguien. Y realmente debemos ser muy cuidadosos, acá hago una pausa, debemos ser muy cuidadosos las voces que escuchamos. Porque las voces que escuchamos, miren, el libro de Romanos capítulo 10 dice que nuestra fe funciona por medio del oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que lo que yo oigo, voy a producir. Cuando oigo cosas positivas, cuando oigo cosas de la palabra, cosas que tienen fundamento en la palabra, y mi corazón lo alineo a eso, después voy a producir el resultado conforme a lo que oí. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es más, cuando Jesús fue confrontado por los discípulos y los discípulos le dijeron que necesitaban que su fe creciera, Jesús no le dio una clase de escuela bíblica para que su fe creciera, sino que les dijo que la fe era como un grano de mostaza. Un grano de mostaza debe ser sembrado, puesto en tierra, morir y luego producir fruto. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es que la fe necesita sembrarse, la fe necesita ser plantada y luego producir su fruto. Y también Jesús les enseñó que de alguna manera el reino de Dios se establecía por medio de gente que era tan capaz de hablarle a la montaña. No hablar de la montaña, sino hablarle a la montaña. Estos principios fueron tomados por el mensaje de fe, el tan famoso mensaje de fe. No somos gente que se mueve en un sistema de reforma de fe o gente que estemos predicando un mensaje meramente de fe, aunque obviamente están impregnados nuestros mensajes de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, por supuesto. Pero hay un nivel superior a la fe, que es la obediencia, porque nuestra fe es perfeccionada por medio de la obediencia, dice la palabra de Dios. De hecho, Adán no necesitó de la fe, necesitó de una extrema obediencia. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito tanto motivar a la gente que tengo, que me sigue, que son mis hijos espirituales, o a mis alumnos de la escuela bíblica. No necesito tanto motivarlos con fe, sino que más necesito instruirlos, educarlos, corregirlos. Yo, que soy por esencia educador y de profesión también, me encanta motivar a la gente en cuanto a arraigarlos a fundamentos doctrinales. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza, una instrucción. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. No dice instruye al niño en el camino de Dios. No meramente dice eso. Instruye al niño en el camino que Dios estableció para él. Hay un camino para mi hijo Benjamín, hay otro camino para mi hija Zoe, hay otro camino para mi hija Siloé. Aunque los tres van a ir por los mismos principios, porque tienen los mismos padres naturales y el mismo Padre Celestial, cada uno va a fluir en su llamado, en su don, en lo que Dios espera de ellos, de acuerdo al camino que Dios predestinó antes de la fundación del mundo para cada uno de ellos tres. Entonces, hay un camino, hay una visión profética para cada uno de ellos tres, pero hay un destino diferente. Aunque los tres tienen que alcanzar a ser varones
o mujeres, conforme a la imagen que Dios los creó y representar a Cristo y al Padre de ese modo, los tres van a tomar diferentes formas porque los tres tienen diferentes gracias. Y lo mismo en el cuerpo de Cristo, lo mismo con los hijos de Dios. Yo no puedo tener una congregación de 500 personas y pretender que todos sean iguales. Todos voy a nombrar cosas que puede molestar a alguien, pero no lo digo en contra de nadie, sino digo que el método no es lo importante es el contenido. No puedo pretender que con una célula, con un racimo, con un discipulado, con un grupo pequeño, no quiere decir que todo esto esté mal, porque hay cosas que yo usé en el pasado y hay cosas que uso en el presente. Pero no puedo pretender que el mismo método que toca a todos den el mismo resultado, porque todos somos personas e individuos totalmente diferentes y todos debemos ser tratados como dignas personas diferentes. Hoy en el mundo se habla mucho de esto, de tratar de acuerdo a las individualidades y de acuerdo a las diferencias. Lo mismo como lo que se habla en el concepto secular, que no es lo mismo en el reino, pero sí tiene algo de reino en el cuanto a la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es aceptar las diferencias de cada persona. Todos somos diferentes delante de Dios, aunque de todos se espera que cumplamos los mismos principios. Segunda Samuel, pero esto es la diferencia, este es el tiempo de educar a la gente. No es el tiempo para decirle lo lindo que son, lo que van a prosperar o el auto lindo que van a tener. O que les voy a orar y le van a salir sus demonios, o que les voy a orar y van a sentir el gozo del Espíritu. Ya pasó ese tiempo, basta. Basta con todo eso porque tuvo algún tipo de resultado, más o menos, quizás sí, quizás no. Pero el resultado fundamental, que es transformar el corazón del hombre, el resultado transformador absoluto de cambiar la vieja naturaleza por una nueva naturaleza, una esencia, no se cumplió ese resultado. Y lo dice alguien que pasó mucho por esos estadios y esas etapas y no vi los resultados profundos. Al contrario, vi gente volverse atrás totalmente de esos principios y hacer lo contrario a lo que se les enseñó por no haber habido un completo bautismo. ¿Qué es un bautismo? Morir, renacer, resucitar a algo nuevo. Hay gente que llegó a reconocer todos sus errores, todos sus pecados, pero no es suficiente con eso. Necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es meramente convertirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nacer de nuevo tiene que ver con nacer a un nuevo espíritu, a una nueva mentalidad, darle lugar a una nueva naturaleza en nosotros. No podemos reformar el viejo Adán. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de arriba. O sea, necesitamos mucho más que salvación. Cristian, ¿no predicás salvación? No, no predico salvación. Debo predicar reino. Cuando predico reino está incluida la salvación o el renacimiento del espíritu humano regenerado, como lo hablan alguna gente lo ha hablado mucha gente de fe de Estados Unidos. Cierto, hay un renacer, una regeneración del espíritu humano, pero no nos podemos quedar con eso, porque ese bebé que ha nacido no puedo tenerlo en pañales toda mi vida o dándole la mamadera toda mi vida. Yo a mis tres nenes me encanta tenerlos como bebés, pero no puedo tenerlos en brazos todo el tiempo, porque de hecho ya ahora a la más grande ni intento agarrarla a UPA. Al del medio a veces lo hago, pero estoy diciendo casi ya no voy a poder más agarrarte a UPA porque tenés 5 años, porque se vuelven fuertes, se vuelven grandes. Lo mismo en el reino de Dios, en la familia de Dios. ¿Por qué si tenemos creyentes que se están volviendo grandes, aunque querramos o no están creciendo, por qué insistimos en darle mamadera o en alzarlos a UPA? No podemos llevar más la gente a UPA porque nos va a producir un desgaste tremendo y está produciendo un desgaste tremendo. Pastores hemos visto terminar en adicciones, pastores, o pastores terminar en divorcios, o pastores terminar en la soledad tan tremenda que hasta he escuchado de casos suicidarse pastores. ¿Por qué? Por un desgaste, un estrés, una ansiedad que les produjo el ministerio, por sobrecargarse con cargas de la gente, cuando ese no fue nunca el objetivo de Dios. El objetivo de Dios fue formar al Cristo que la gente tenía adentro. No podemos andar, es como que hoy mi papá me trata de alzar a UPA a mí, lo mato si me trata de alzar a UPA a mi papá a mí. ¿Por qué? Porque tengo un peso más que el de él, porque soy grande, porque soy fuerte y no tiene ningún sentido que me cargue y me lleve y me alce a UPA. Varias veces cuando mi padre espiritual veía que yo no estaba bien, me decía: Cristian, te estoy cargando como que te estoy cargando a UPA.
Otra vez me dijo, basta de cambiarte los pañales. Y es cierto, necesitamos una iglesia que deje estadio infantil. Y a eso están llamando y convocando los grandes hombres de Dios, grandes voces proféticas y apostólicas. Nos están convocando a la iglesia, están llamando a la iglesia a salir de su estadio infantil. Porque le dice el libro de Gálatas que aunque hay una herencia, en capítulo 4 de Gálatas dice que aunque hay una herencia esperada y preparada para aquellos que son herederos, en tanto que se mantengan como bebés espirituales, no van a gozar de esa herencia. No, tu herencia no la garantiza que seas un hijo. Sí, es cierto, por ser hijo tienes una herencia. Es lo mismo que yo, el día que mis papás mueran, tengo una herencia asegurada. Mientras no la mal usen mientras ellos viven, pero tengo una herencia asegurada. Pero ¿qué va a garantizar que esa herencia la pueda yo usar o utilizar? Voy a dar un ejemplo. Tengo una sobrina que tiene 8 años. Esa sobrina va a poder gozar en la magnitud de esa herencia que también le corresponde por sus abuelos, en la medida que ella también sea madura en cuanto a una edad para cobrar esa herencia. Mientras tanto, la van a tener, aunque sus abuelos mueran, va a ser la herencia de ella o la herencia de su papá también, pero no va a poder utilizarla en su magnitud plena porque va a haber curadores que van a administrar esa herencia hasta que ella tenga la edad propicia para gozar, disfrutar y administrar por sí misma. La herencia es de ella, nadie se la puede quitar. Lo mismo con mis hijos, pero hay un tiempo para utilizarla. Y la iglesia tiene escondido una herencia, un depósito, algo tremendo de parte de Dios, pero no la va a utilizar hasta que Dios le diga, este es el día. El día de Jesús, para usar su herencia, su potencial ministerial, fue el día que Juan el Bautista le dijo, que Jesús le dijo a Juan el Bautista, se tiene que cumplir toda justicia, lo bautizó, los cielos se abrieron y el Padre dijo, acá está el ok, acá fue el soltar del Padre a su Hijo Jesucristo para decirle, acá comienza el tiempo donde cumplís tu ministerio, donde saltás tu potencial y salís al ruedo, salís a la cancha, salís a jugar, salís a dar lo mejor y a derramar tu vida por otros, porque acá comienza tu tiempo real sobre la tierra, que fueron solo 3 años, pero ahí fue soltado el Hijo por medio de la palabra y la aceptación del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese fue el día 0 para Jesús, mostrar todo su potencial tan tremendo y hacer descender los cielos a la tierra por medio de manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Segunda Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 15. Recuerden que este mensaje, aunque dice toda una introducción muy larga, se llama Gobernando en medio de tus enemigos. Que Dios nos dé gracia, o como decía un tío mío muy apreciado en el reino de Dios, él decía que Dios tenga misericordia de nosotros. Si Él estuviera en este tiempo, diría que Dios nos dé gracia, porque la misericordia nos ayuda para el pasado, la gracia nos ayuda para el presente y nos capacita también para el presente y el futuro. Así que no solo necesitamos misericordia, necesitamos aún más que misericordia, necesitamos seguir soltando la gracia de Dios. Leemos entonces el pasaje de 2 Samuel capítulo 8 del 1 al 15 muy rápidamente, que dice de la siguiente manera. Después de esto ocurrió que David atacó a los filisteos y los sujetó. Y David tomó a Metejamá lo sacó de la mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Entonces los moabitas se convirtieron, mejor dicho, en siervos de David y ellos le trajeron tributo. Versículo 3. David también derrotó a Hadadezer, el hijo de Rehob, rey de Soba, cuando él vino a recuperar su territorio en el río Éufrates. 4. David tomó de él 1000 carros, 7000 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie. También David descarretó los caballos de todos los carros, a todos los caballos de carro, excepto que él dejó suficiente para ellos 100 carros. 5. Luego, cuando los sirios de Damasco vinieron a ayudar a Hadadezer, rey de Soba, David mató a 21.000 de los sirios. Luego David puso guarnición en Siria de Damasco y los sirios se convirtieron en siervos de David y trajeron tributo. El Señor preservó a David a donde quiera que él iba. Y David tomó los escudos de oro
que le habían pertenecido a los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Versículo 8. También de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, el rey David tomó una gran cantidad de bronce. 9. Cuando Toi, rey de Amá, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, entonces Toi envió a Joram, su hijo, al rey David, para saludarlo y bendecirlo, porque él había luchado en contra de Hadadezer y lo derrotó, porque Hadadezer había estado en guerra con Toi. Y Joram trajo con él Joram artículos de plata, artículos de oro y artículos de bronce. El rey David también dedicó estas cosas al Señor, junto con la plata y el oro, de modo que aquello que él había dedicado de todas las naciones, las cuales él había sujetado, de Siria, de Moab y de los pueblos de Amón, de los filisteos de Amalek y de el botín de Hadadezer, el hijo de Rehob, rey de Soba. Y David se hizo a sí mismo un nombre cuando él regresó de haber matado a 18.000 sirios en el Valle de la Sal. Él también, el 14, él también puso guarnición en Edom. A través de todo Edom él puso guarniciones y todos los edomitas se volvieron siervos de David. Y el Señor preservó a David a donde quiera que él iba, de modo que David reinó sobre todo Israel. Y David administró juicio y justicia a todo su pueblo. Es tremendo, y yo los animo a hacer como una tarea personal y una búsqueda y un escudriñar versículo por versículo, porque en estos versículos vemos la manera tremenda que tuvo David como hombre de guerra, caracterizado y como hombre de guerra, aquel que había sabido vencer al león, al oso y también vencer a Goliat. Ahora está manifestándose como un hombre poderoso de gobierno por medio de sujetar cosas injustas, por medio de ir a la guerra y salir victorioso, porque la mano de Jehová, la unción de Dios estaba sobre él, porque Jehová de los ejércitos iba a la guerra. No es mía la guerra, no es tuya la guerra, sino mía, dice Jehová de los ejércitos. Lo mismo que le decía a David, es lo mismo que nos dice a nosotros hoy en medio de esta pandemia mundial. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que el que protege, que el que nos refugia, que el que está por encima de todas las cosas, gobernando, controlando y teniendo todos los hilos de esta humanidad, es tremendo como Él va a ocuparse de nuestra protección, de ser nuestra seguridad, si nosotros sabemos estar escondidos debajo del Altísimo. Qué hermoso era el Salmo 91, que nos hablaban, nos recitaban las abuelas, o que en los tiempos de antaño escuchábamos en canciones. Hoy se hace una realidad muy necesaria, que debemos vivir debajo de las alas del Altísimo, y como una gallina cuida a sus polluelos, debemos ser cuidados por esa protección paternal y también maternal que tiene el corazón y la mente de Dios, porque realmente necesitamos el refugio, como lo necesitó la generación de Noé, de meternos en un arca protectora de refugio en medio de tanta crisis y de caos también. El tiempo que estamos viviendo es muy parecido a muchos tiempos bíblicos, donde todo está siendo sacudido y tremendamente hay un torbellino y una tormenta y huracanes en todas las áreas, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educativo y por supuesto en lo espiritual. Vamos al Salmo 110, versículo 2. Dice el Salmo 110, versículo 2, que el Señor enviará la vara de su fortaleza de Sión. Y luego la segunda parte dice, gobierna en medio de sus enemigos. Dios nos está capacitando en medio de esta pandemia para que nos convirtamos en hombres y mujeres que aprendamos a gobernar en medio de nuestros enemigos. Les compartía ese ejemplo de esos pastores que estaban desconcertados y que yo les digo, ¿y cuánta cantidad más o menos tienen de gente ustedes? Porque es una iglesia reconocida que yo la conozco por renombre. ¿Más o menos 500? Sí, más o menos 500 me dicen. Pero no sabemos cuánta gente tendremos luego de la pandemia. Hay gente nueva, pero hay gente también que no persevera. Hay un desconcierto. Necesitamos gobierno. No necesitamos líderes desconcertados.
Necesitamos gobierno. Pero aquellos líderes que están desconcertados también pueden ser vueltos a un nuevo calibre, a un nuevo equilibrio, a un nuevo péndulo y a una nueva confianza. Porque todos podemos ser desconcertados en algún tiempo, pero necesitamos volver al eje. El eje es Cristo, el centro es Cristo. El equilibrio del péndulo lo da Cristo, el control lo da Cristo. Necesitamos una iglesia escondida en Cristo, protegida en Él, refugiada en Él, que tiene la centralidad de Cristo. La centralidad no es mi gran ministerio, mi gran renombre, mi gran unción, mis grandes dones. La centralidad no es todos los enfermos que sané, porque con todos esos milagros, señales y maravillas, dice que un día nos podremos encontrar delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos puede decir una tremenda frase: no os conozco. Me dicen Señor, Señor, o tratan de decirme Señor, Señor, pero no he sido el Señor de ustedes, porque la centralidad no fue, mi intención no era que la centralidad estuviera en tu ministerio, en tu renombre, en tu prosperidad o en tu gente sanada o gente liberada. La centralidad tendría que haber sido mi nombre sobre la gente, mi naturaleza sobre la gente, mi carácter sobre el pueblo de Dios, de modo que ustedes tendrían que haber levantado, como el apóstol Pablo, un pueblo de sus entrañas. El apóstol Pablo decía: tengo dolores de parto, para formar al Cristo en Filipo, para formar el Cristo en Éfeso, para formar el Cristo en Tesalónica. Necesitamos una generación que se levante a gobernar, y eso va a ocurrir. Nuestros hijos de 5 años, de 10, de 20, nuestros hijos de 30, esa es la generación que va a mantenerse firme, esa es la generación que va a levantarse a gobernar. Dice que lo que debemos recuperar es tantas promesas de protección que nuestro precioso Dios nos ha hecho. Un hermoso Dios, amoroso Padre Celestial, nos ha dejado hermosas promesas. Por ejemplo, Salmo 4:8 dice: yo haré reposar en paz y en sueño, porque yo, el Señor, los hago morar en seguridad. Dios quiere que vuelva el sueño a nosotros. ¿Cuántos pastores en ansiedad, que ni siquiera pueden dormir, en estrés? Hoy, nunca como antes, se escucha la palabra estrés. Yo, que estoy muy emotivo y nostálgico, digo esto: jamás escuché a mi abuela, que a veces trabajaba 14 años, decir estoy muy cansada o estoy estresada. Ese es un término que se usa ahora. ¿Por qué? Porque hay una situación social y mundial que nos lleva a todo eso. No ahora la pandemia, desde antes. Las promesas de Dios nos capacitan para descansar en paz y en sueño. Miren, nunca en mi vida dormí tan pocas horas, pero tampoco nunca en mi vida dormí tan profundo. Hago así y palmé. Nunca en mi vida me pasó de estar cocinando y dormirme, o estar bañándome y dormirme. Y Benjamín, mi hijo del medio, dice: yo nunca conocí a un papá que se duerma en la comida. Porque el desgaste es mucho, pero también cuando me duermo en absoluta paz y en profundidad puedo dormir, porque se ve que este versículo se me está cumpliendo, gracias a Dios. Pero también me preocupo por la gente que no puede dormir por su estado de ansiedad, de perturbación o por alguna razón que le sucede. Necesitamos volver a descansar en Dios. Qué lindo cuando se nos decía a nuestras abuelas o en los tiempos antaños. Estoy muy nostálgico, sé que estoy creciendo. Cuando nos decían esa hermosa frase antes de ir a dormir: paz me acostaré y así mismo dormiré. En un espíritu de paz tenemos que acostarnos y dormir físicamente, pero también necesitamos empezar a vivir de una manera de reposo. Si no logramos tener una iglesia que tenga líderes que actúen en reposo, no va a haber líderes que actúen de manera fuerte y poderosa. La iglesia no necesita líderes que anden sacando de la galera soluciones o tratando de ajustarse y tratar de acomodarse y zafar, como dicen los jóvenes. No, la iglesia necesita líderes bien plantados y firmes que actúen desde el reposo, porque saben lo que quieren, pero sobre todo saben lo que Dios quiere, porque Dios no va a bendecir nuestros planes. Dios va a bendecir sus planes, solamente sus planes. Mientras confiamos en el Señor desde una posición de reposo y hacemos el bien, porque no nos debemos cansar de hacer el bien. Gobernar tiene que ver con reinar, gobernar para el beneficio de otro, no para mi propio beneficio. De esta manera también Él nos capacita a nosotros para morar en seguridad y para alimentarnos o tomar nuestro alimento de la fidelidad de Él. Dice el Salmo 37:3: confiad en el Señor y haced el bien. Por un lado confiamos,
por el otro lado seguimos haciendo el bien, como nos anima Gálatas a no desmayar, no dejar de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. No quizás hoy, pero sí mañana. Viene un tiempo de cosecha, viene un tiempo de siembra, hay un tiempo de sembrar el bien, hay un tiempo de cosechar el bien. Segunda parte de Salmo 37:3. Morad en la tierra y aliméntense de su fidelidad. La fidelidad de Dios debe ser nuestro alimento. Sus promesas deben ser mi alimento, porque en eso tengo confianza, en eso tengo precisión, en eso tengo seguridad, en eso me paro firme para producir resultados. 2 Corintios 1, versículo 20. Porque este es un versículo tremendo, me encanta. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. En Él, amén. Para la gloria de Dios a través de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las promesas de Dios tienen un sustento, tienen una garantía, así como los productos vieron que tienen calidad, ISO 9001, etcétera, etcétera. Las promesas, la garantía de calidad de las promesas de Dios están en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos la garantía absoluta de seguridad, porque en Él las promesas son sí, las promesas son amén. Él está con mayúscula, quiere decir que en Cristo está nuestra garantía de promesa de seguridad. Y lo que estamos hablando de hoy es una promesa de protección, de refugio, de guarnición, de cuidado de parte de Dios para nosotros. Porque no es mía la lucha que estoy viviendo en el medio de la pandemia por la crisis económica, no es mía la lucha por la crisis espiritual, la crisis afectiva, sino la guerra es de Él. Mía es la guerra, mía es la victoria, dice Jehová de los ejércitos. Como se lo decía a David, te lo dice a vos. Como se lo decía a Sansón, a cada uno de los líderes, Jefté, Débora, a cada uno de los líderes Dios le mostró que la guerra, la batalla era de Él, porque la victoria era de Él, no era tuya. Dios te usa para un momento, pero es Él el que tiene garantizada la victoria para vos. La Escritura es clara en esto. Todas las promesas en Él tienen el requisito innegociable que deben ser en Él, son sí y amén para su gloria. De modo que esto es para su gloria, para que sea guardada sus promesas. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación, dice 2 Corintios 5:17. Como nueva creación somos participantes de todas sus promesas. Sepamos que esto es para su gloria, para mantener y cumplir esas promesas. Porque es a través de sus promesas, aún de la promesa del poder de producir riquezas. Ahora hay promesa de producir riquezas y volvernos fuertes, volvernos ricos. ¿Para qué? Para confirmar el pacto de Él con nosotros, conforme dice Deuteronomio 8:18. Ya vamos cerrando. Dice Deuteronomio 8:18 algo tremendo. Pero recuérdenme al Señor tu Dios. Recordad al Señor tu Dios, porque Él, y no otra cosa, les da el poder o la habilidad para producir riquezas. De modo que se confirme su pacto, el cual juró a sus ancestros. ¿Cómo se confirma el pacto de Dios? ¿Por medio de ser pobres? ¿Por medio de ser supuestamente humildes? No. El pacto de Dios se confirma por medio de volvernos poderosos produciendo riquezas, porque Él nos ha dado el poder para producir riquezas. Entonces, este poder escondido en Deuteronomio 8:18 te puede salvar de la pandemia. Hoy le decía a alguien, no es tiempo para buscar trabajo, es tiempo para producir algo, es tiempo para buscar oportunidades, es tiempo para hacer una solución ante tantos problemas y esa solución convertirse en un beneficio económico para mi vida y bendecir a mi familia y bendecir el reino. Antes mandábamos CV, mandábamos emails, buscábamos trabajo, que alguien nos dé trabajo. Hoy tenemos que ser creyentes tan firmes y tan seguros de nosotros mismos que nosotros buscamos producir cosas que sean respuestas al mundo y esas respuestas nos traigan dividendos y beneficios económicos. Hay muchas promesas y con esto cierro y da para otra clase y seguirlo de otra manera en otro mensaje. Una promesa es preservación. Salmo 31:23. Oh, amad al Señor todos sus santos, porque el Señor preserva a los fieles y de manera completa les vuelve a pagar a la persona orgullosa. Él preserva solamente al fiel, no al orgulloso. Salmo 121:8. El Señor preservará vuestra salida y vuestra entrada del tiempo de acá en adelante. Como nos decían nuestras abuelas o nuestras madres, que Dios bendiga tu salir y Dios bendiga tu entrar. ¿Cuántas veces te fuiste de tu casa y tu madre quedaba orando a tu abuela? Así es Dios. Bendice tu salir, bendice tu entrar. Salmo 145:20. El Señor preserva a todos los que lo aman, no a cualquiera, a los que le aman.
y a todos los malignos el Señor destruirá. Hay una diferencia. El sol sale sobre justos e injustos. Las tormentas de la vida, los huracanes, la pandemia vino sobre todo, sobre justos e injustos. Pero Dios preserva solo a los que los aman. Solo a aquellos que guardan sus mandamientos. Solo a aquellos que son fieles a Él. Dios será fieles con los que son fieles. Dios honrará a aquellos que lo honran. Los demás quedarán de costado. Proverbios 2:8. Él guarda los caminos de la justicia y preserva el camino de sus santos. Gracias a Dios por su preservación sobre sus santos, sobre nosotros. Segunda protección o segunda promesa. Él quita los obstáculos. Isaías 45, versículo 2. Yo iré por delante de ustedes y haré que los caminos torcidos sean enderezados y quebraré en pedazos los portones de bronce y cortaré las barras de hierro. Isaías 44. Cada valle será exaltado y toda montaña y cerro será puesta baja, será descendida. Los caminos torcidos serán hechos derechos y los caminos que no están suaves serán suavizados. Gracias a Dios, porque es un Dios de lo imposible. Él es un Dios que hace lo imposible. Dice Mateo 19:26, con Dios todas las cosas son posibles. Tercera promesa, supervisión. Segunda Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor están por toda la tierra para mostrarse a sí mismo fuerte en favor de aquellos cuyo corazón son leales a Él. Los ojos, supervisa Dios, supervisa, nos cuida, nos mira. Los ojos de Dios escanean toda la tierra para mostrarse a sí mismo de manera fuerte a aquellos que tienen sus corazones leales delante de Él. Los corazones desleales son como necios y esos corazones irán a la guerra, serán destruidos. Los corazones que están firmes y leales a Él, Dios los protegerá, los preservará porque Él está mirándonos, dice ahí Segunda Crónicas. Último versículo de este punto, 1 Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los impíos, no, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ora a Dios que Él te escucha, ora a Dios que Él te pueda responder mientras ores de acuerdo a la palabra. Los ojos del Señor están sobre los justos. Cuarta promesa de preservación, de cuidado, de protección de Dios. Él se ocupa de tus problemas. Dice Éxodo 14:14. El Señor luchará por ti y te hará que te mantengas en paz. ¿Qué quiere decir? Que Él se ocupa de manera que toma control de tus problemas. Cuando rendimos y nos abandonamos de manera completa delante de Dios, nuestra paz regresa. 1 Pedro 5:7, uno de mis versículos favoritos para hablarle a la gente de la preocupación. En la mención amplificada dice, echando toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros intereses que nos atormentan de una vez y por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué cuidado? Un cuidado afectuoso, un cuidado vigilante tiene Dios sobre tu vida porque te ama mucho. Dios no escucha tus oraciones así al pasar, como algunos cuando le contás un problema que está mirando otra cosa, está mirando la televisión o está distraído. No, Dios de manera vigilante, afectuosa, se ocupa de cada una de tus necesidades y de lo que a vos te preocupa. Segunda Crónicas 32:8. El Señor nuestro Dios nos ayuda y lucha nuestras batallas. El pueblo será fortalecido por las palabras seremos fortalecidos. Segunda Crónicas 20:15. Y Él dijo, escuchad ustedes de Judá y los habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice, no temáis, no se desmayen, porque no se desmayen a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino del Señor. Hebreos 13:6. Porque nosotros audazmente decimos, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vamos terminando. Otra promesa, se expone el camino. Isaías 30:21. Este es el camino, dice el Señor. Caminen por él. Dios expone, Dios muestra su camino. Isaías 42:16. Yo los guiaré por caminos que no han conocido. Yo haré de la oscuridad luz delante de ustedes y enderezaré los caminos torcidos. Para que ustedes sigan meditando, les dejo estos versículos y ya terminamos. Salmo 18:28 también habla de que Él iluminará nuestra oscuridad. Isaías 50 del 9 al 11 habla de la ayuda del Señor en medio de los temores. Y tenemos cuántas otras promesas que poder seguir estudiando. Promesas de cobertura, promesas de refugio, promesas
de fortaleza. Él nos quiere en un lugar escondido, dice el Salmo 32:7. Tú eres mi escondite, tú me preservas. Él quiere ser nuestro escudo, dice el Salmo 3:3, para ser nuestra cobertura. Él quiere llevarnos por un camino de triunfo, dice Malaquías 4, del 2 al 3, 2 Corintios 2, del 14 al 17. Tantas cosas quiere ser Dios para nuestras vidas, para llevarnos a un lugar de total protección. Y por último, les dejo lo último, que sería el punto 10, según mis anotaciones, que tiene que ver con volvernos invencibles delante de Dios. Marcos 16:18 dice: yo beberé cosa mortífera, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Nos tenemos que volver tan seguros, tan firmes en nuestra fe y obediencia a Dios, que seremos indestructibles con Él. Isaías 59:16 dice que cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor nos levantará un estándar en contra de Él. Mateo 16:8 dice que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de una iglesia, no cualquier iglesia, la iglesia verdadera, forjada en la revelación de Cristo, el ungido de Dios. Isaías 54:17, el famoso versículo: que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Fue un placer. Espero que esta palabra de protección, de preservación, no solo los ayude a entender mucha más revelación de cómo preservar el propósito del diseño de Dios para tu vida y para el mundo, sino también te ayude en este tiempo de caos, de pandemia, de crisis en tantas áreas. Muy bendecidos, están muy bendecidos por la palabra. Lleven todo esto a sus propias vidas y que la palabra se haga evidente en cada vida, en cada familia y en cada iglesia que la esté escuchando. Los quiero mucho.